Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro curso de Metalurgia Secundaria, impartido por la doctora Montserrat Sofía López Cornejo. Permíteme darles una breve introducción acerca de la doctora. La doctora Montserrat Sofía López Cornejo obtuvo el grado de Ingeniería de Materiales y con maestría en Ciencias en Metalurgia y doctora en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Morelia. Laboró durante 5 años en la empresa Ternium México en las áreas de reducción directa, aceración secundaria, servicios de horno y refractarios, así como laminación en caliente de productos planos. Actualmente se desempeña como profesora de la asignatura en las materias de mineralogía y obtención de materiales y procesos de fabricación en el Departamento Metal Mecánica. Es advisor del capítulo estudiantil IST del ITM. Además, es mentora del programa de mujeres líderes en STEAM, asesorando a alumnas de preparatorias públicas que tienen interés en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sus áreas de especialidad son procesos de fabricación de metales ferrosos, aceración y limpieza inclusionaria de los aceros, así como tratamientos térmicos. Se les recuerda a todos los asistentes que pueden habilitar sus micrófonos en el momento que tengan una duda. Sin más, los dejo con la doctora. Hola Dana, gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar lo relacionado a los principios, porque bueno, en 2 horas es complicado ver todo lo que concierne a metalurgia secundaria. Voy a tratar de abarcar lo más que pueda. Digo, por algo muchos de ustedes llevan una asignatura nada más de metalurgia secundaria y me interesaba mucho que conocieran este tipo de temas porque ya sea que ya lo vieron, ya sea que lo estén cursando o estén próximos a cursarlo, el objetivo es que identifiquen una de las áreas en lo particular que considero que son el corazón de la aceración, ¿no? A veces nos llaman mucho la atención los hornos de fusión porque son muy llamativos y hay calor y también hay calor en metalurgia secundaria, pero los ajustes y todo lo que se lleva a cabo aquí es prácticamente para darle eso que requiere el acero, ¿no? Para poder fabricarse de acuerdo a las aplicaciones que buscamos. Como les comentaba Dana, si tienen alguna pregunta, la verdad no la voy a ver porque cuando yo estoy, por lo general, en la explicación, estoy viendo la diapositiva. Entonces, siéntanse libres en abrir el micrófono y preguntarme algo porque no voy a ver la manita levantada. O igual vamos a tener un receso como a eso de las 6 más o menos, porque es viernes y casi es puente, entonces vamos a tomar un momento para que puedan tomar agua, ir al baño y si quieren aprovechar también en ese break. Y bueno, ¿por qué la promociono tanto metalurgia secundaria? Bueno, ahí estuve bastantes años, no es cierto, nada más fueron poquitos, pero lo que me llamó la atención de este proceso, ya la semana pasada algunos de ustedes que nos acompañaron estuvimos revisando cómo se lleva a cabo el proceso de fusión tanto en el BOF como en el horno eléctrico de Arco. Y pues platicábamos que pueden tener fuentes metálicas muy parecidas. En realidad, el BOF carga por lo general chatarra y puede cargar algo de sinter, pero es muy común que sea una mezcla entre arrabio y chatarra. Mientras que en el horno de arco eléctrico, pues bueno, pueden cargar fierro esponja, sinter, hay plantas que incluso cargan arrabios y se quedan sin material, chatarra obviamente, y mucho de lo que se produce a cualquiera de las dos rutas que están viendo, pues tiene que ver con el producto final. Les comentaba también que hay empresas que pueden ponerse con digamos, la mano en la cintura y decir, yo quiero que mi proceso sea a través de una línea como BOF que me va a generar menos residuales porque no estoy utilizando una carga muy alta de chatarra, ¿no? O pueden decir, ok, te ofrezco hacer el acero por el horno de arco eléctrico, pero empiezan a ver ciertas cosas, en particular todo el tema inclusionario, gases disueltos y obviamente porcentajes de los elementos aleantes que son precisamente los que nos dan las propiedades en los aceros, ¿no? Cualquiera de las dos rutas al final tienen que pasar por metalurgia secundaria. Pareciera como una obviedad, ¿no? Que tenga que llevarse a cabo un proceso de refinación del acero, pero no es tampoco, digamos que es más reciente de todos los procesos que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad relacionadas con la fabricación de acero, de hierro y acero.
Pareciera como que de los más recientes, les digo entre comillas, es metalurgia secundaria porque tiene de moda de finales de los 70, principios de los 80 más o menos. ¿Qué hacían antes? El proceso lo llevaban a cabo en el horno de fusión. Platicábamos también la semana pasada que el horno de fusión tiene el objetivo estrictamente de fundir. Sí, hacemos una desfosforización si en el caso lo requiera por la especificación y tenemos las condiciones oxidantes para llevar a cabo el proceso, pero no tenemos las condiciones que son todo lo contrario, que son reductoras con alta temperatura, con un alto porcentaje de óxido de calcio, con un porcentaje también de alúmina que nos ayuden a reducir la actividad del oxígeno hasta que no estamos en horno olla. Y esto se tiene que hacer con una escoria completamente diferente. Tristemente no las tengo aquí a la mano, creo que sería mucho más didáctico si ustedes las pudieran ver. Yo no conocí una escoria hasta que no trabajé en horno olla, pero bueno, aquí veo compañeros de ustedes que no me van a dejar mentir cuando empecemos a ver colores. La escoria misma que se forma es muy diferente la que ven ustedes en un horno de fusión, que es oxidante, que tiene altos porcentajes de oxígeno disuelto, que también tiene altos porcentajes de óxido de fierro en la escoria. Es negra por lo general y puede ser muy gruesa, muy pastosa. Algunas que empiezan a desoxidarse pueden empezar a ver verdes, ¿no? Y cambian las tonalidades hasta que encuentras la escoria ideal, que ahora tiene puede ser blanca, pues de ahí también depende de qué tan, ¿cómo decían?, exquisitos se pongan en el tema de escorias, pero cambian completamente el color, ¿no? Ahora van a encontrarse blancas porque está el baño completamente desoxidado y eso es a través de todas las adiciones que se van a llevar a cabo. Pero les platicaba al inicio que estos son procesos que se hacen aparentemente ya en la actualidad, ya dejándonos como lo hacían antes, ahorita son entre comillas separados, ¿no? Fundimos en el horno y después hacemos el afino en metalurgia secundaria, horno y horno de afino, como le llaman metalurgia de cuchara también en Argentina. O sea, hay varios nombres, ¿no? Pero metalurgia secundaria o aceleración secundaria es otro reactor donde se lleva a cabo ahora el proceso de refinamiento del acero, entre otras cosas. Pero en realidad están unidos y de hecho si en algún momento les toca laborar en alguna serie, se van a dar cuenta que están íntimamente ligados principalmente los procesos en el de fusión, en el de refino y el de colada continua. Si cualquiera de los tres falla, casi siempre es, bueno, volteas para atrás y dices, ¿qué me mandaste o por qué está en estas condiciones? Pero la realidad es que es una combinación de los tres. ¿Por qué? Porque la metalurgia secundaria empieza desde el vaciado del horno. ¿Qué se requiere para poder o qué condiciones se buscan para poder llevar a cabo ya que una vez que se fundió el acero y empezar con el vaciado? Pues bueno, primero la temperatura, que esté en el rango de acuerdo a su porcentaje de carbono. Después las partes por millón, que también estén dentro de lo esperado. Composición química y escoria también se analiza, no es, en el horno de arco eléctrico se toma la escoria como un control, pero no es, digamos que, obligatorio que tengas ciertos porcentajes de los elementos que lo componen para poder llevar a cabo la colada. Principalmente se ve en temperaturas de vaciado, composición química del acero y partes por millón de oxígeno disuelto. Oxígeno que está ahí, que no está reaccionando con nada y que forma parte de todo ese bulk líquido que después se va a refinar. Pero cuando pasa, aquí en la fotografía precisamente les muestro, cuando pasa esa olla, se vierte el acero líquido del horno de fusión a la olla, ahí empieza todo. ¿Qué es lo que se hace? Se adicionan ferroaleaciones, se adicionan también, pueden adicionarse cales, escorias sintéticas, se adicionan ya ferroaleantes y aleaciones dependiendo del acero con que es calmado o con que es desoxidado. Si escuchan la palabra, después se me sale mencionarla y también la preguntaba Narciso en la sesión pasada, que es un acero calmado, un acero que es desoxidado, ¿no? Porque cuando hablamos de aceros efervescentes o cuando hablamos de calmar al acero es que el oxígeno que está ahí tiene actividad y lo que se busca es reducirla a través de una adición, dependiendo también de los porcentajes que se va a fabricar ese acero en cuanto al carbono.
Y bueno, como les decía, esto va más allá solamente de hacerlo en un solo reactor, por eso se me hace a mí en lo particular como que a mí mi parte favorita, a veces digo, si no hubiera trabajado ahí me gustaría también, pero incluso en colada continua todavía no se hace como tal la misma función de metalurgia secundaria o de aceleración secundaria que en la olla o como en un RH o en cualquier otro reactor, pero sí se lleva a cabo también ciertos patrones que nos ayudan a reducir las inclusiones. Esas son de los objetivos principales, ¿no? El que se tenga la composición química, se tenga la temperatura, pero también no se tengan inclusiones, que vamos a ver que son partículas que están ahí disueltas, que están prácticamente en todo el bulk y que el problema no es cuando están en líquido, el problema es cuando solidifican y se quedan en el planchón o en la palanquilla, ¿no? ¿Qué es lo que se hace por lo general o cómo evolucionó precisamente lo que les comentaba de que no nació el horno olla desde el principio, sino se hacía como una refinación en el horno de fusión? Pues el primer objetivo de la olla fue transportar acero. No se puede pasar el acero cuando se funde directamente al lingote o a colada continua o al molde de arena. Se tiene que pasar por otro proceso o bien de transporte simplemente, que es una olla, ¿no? La olla nos ayuda, incluso si les tocó o les va a tocar en algún futuro, que espero, realizar una fusión en el horno, en el Baby Arc que está en el TEC, pues no, cuando una vez que funden en este o en el horno de inducción, no pasan el acero directamente. No deberían, ¿no? Han habido situaciones en las que sí se lo avientan directo, pero no es lo ideal porque también ahí tienes una afectación tanto en composición química como en calidad del acero. Entonces no puedes pasar directamente de un horno donde fundiste el metal al recipiente que ahora le va a dar una forma, en donde va a empezar a colarse. Necesitas una olla que te permita transportarlo, ¿no? Y de alguna manera homogenizar. Esa fue la segunda transición de la metalurgia secundaria. Dijeron, ok, vamos a utilizar la olla para poder mover el acero, pero resulta que se hace paletas y lo dejamos ahí 1 o 2 horas, cosas que sí pasan si hay un paro y ahí se puede quedar la olla un buen rato. Si no están funcionando los tapones porosos que están en la parte inferior, se puede presentar una estratificación, ¿no? ¿Y qué pasa en este caso? Pues terminan al final teniendo que procesar de nuevo. En el peor de los casos, ¿no? Si no se le busca un cliente, pero es una de las cosas que se requieren, homogenizar tanto temperatura como composición química. Y después vino un reto porque empezaron a ver cómo se afectaba la parte de las inclusiones. Las inclusiones, recuerden, son partículas muy parecidas en composición a las escorias, pero como tienen también puntos de fusión muy altos, están ahí en el acero. Y el problema viene que son al final cuando solidifican puntos donde va a haber una concentración de esfuerzos, ¿no? O pueden generar algún defecto, puede verse incluso en el rollo o en la palanquilla cuando termina de solidificar. Y cuando empezaron a incrementar la necesidad de hacer mejores aceros y también ya ahorita ya estamos en los aceros avanzados y los aceros dual phase y complex phase, pero antes de todo esto, pues decían, estamos haciendo como que el acero un poquito sucio, ¿no? Teníamos una cantidad de inclusiones muy alta y esto se podía hacer a través también del horno olla. Y el incorporar el calcio, que es un elemento que nos ayuda a la modificación de las inclusiones precisamente, pues bueno, eso ya también probando diferentes métodos para hacer su inyección, ayudó. Y al final se le agregó también el calentamiento. Hay ocasiones en las que se hace o se llega a confundir porque luego nos vamos a los términos en inglés y ahí viene si el Google Translate nos juega una mala jugada o no. Pero si ven, por ejemplo, algún trimming, me acuerdo que venía Refining Station en la rueda de IST, donde vienen todos los procesos. Hay un proceso en el que no calientan, simplemente agregan un cable o agregan encapsulado el calcio para hacer la modificación de inclusiones, o incluso hay trimmings que nada más dicen,
Aquí lo único que quiero es que esté la olla agitándose para que pueda homogenizarse, no se me vaya a estratificar y pueda procesarla, aunque me vaya a tardar 1 o 2 horas en hacerlo. Pero si se tiene todo lo que les acabo de mencionar, se tiene un sistema de agitación, se tiene un sistema de adición de ferroaleaciones, ya sea en piedra o ferroaleaciones en alambre, estaba pensando en la palabra en inglés, en alambre, y si además se calienta, precisamente por esos tiempos largos que puedan pasar, pues bueno, ya tienes ahí un combo de horno-olla, ¿no? El horno-olla también es algo que siempre pasa cuando ponen que el horno eléctrico, el horno de olla, y sí, se parece al horno eléctrico porque tiene 3 electrodos, como los hornos de corriente alterna. Tiene 3 electrodos, pero aquí en el horno ya no fundimos. Aquí calentamos el acero para que llegue a la temperatura en la cual están las condiciones de reducción. Estoy tratando de explicarles porque como que tengo público muy diverso, ¿no? O sea, veo algunos que les di mineralogía, algunos que ya son egresados, algunos que están por egresar. Entonces, si hay alguna duda, de verdad con confianza, a mí ya en esta situación ahorita con pandemia, me encanta que me pregunten cosas porque es rara la vez que me preguntan en las clases. Entonces, siéntanse en toda la confianza, por favor. Como les decía, hay variaciones, ¿no? En la forma en la que se lleva a cabo la metalurgia secundaria. Pueden ser combinaciones, pueden ser algunas que también por las limitaciones propias de la planta, ¿no? El espacio, incluso hasta los aceros, porque a veces cuando salimos tenemos como una visión muy, muy ideal y que decimos, es que en la teoría dice que tienen que hacer todo el proceso de metalurgia secundaria en 1 hora, porque hay una zona que se llama la zona roja, que esa es muy, esa es especial, ¿no? Para que puedas llevar a cabo toda la flotación de las inclusiones. No, y es que ya yo lo vi con el profesor Roberto y hay ciertos parámetros que tienen que ocurrir. Y la verdad es que cuando ustedes se enfrenten a una situación en la planta, la metalurgia secundaria, aunque se parecen mucho, todo depende y la configuración y las cosas que se hacen, todas son en función del producto. Sí hay ciertas normas que se tienen que cumplir, obviamente, no digo que por eso unos hagan cochinadas y otros no aceros no tan malos, pero a lo que voy es que también los procesos se adaptan a las necesidades y al tipo de acero que se va a fabricar. Les digo esto porque en alguna ocasión a mí me entraba conflicto hacer una colada en metalurgia secundaria en 20 minutos o media hora cuando había problemas y que se tenían que secuenciar rápido a colada continua. Yo decía, es que así no tiene que ser, pero vamos a mandar pura basura, después se va a solidificar y va a estar lleno de inclusiones. Y la realidad es que también depende del proceso. Si hay procesos, les digo porque les voy a un ejemplo muy claro y no es comercial. En Frisa, por ejemplo, que hacen lingotes allá diría Monterrey, pero prácticamente ellos están en Santa Catarina, la serie que tienen. Ellos, si tienen que estar la colada para tener las condiciones adecuadas en composición química, en gases sobre todo, porque ellos controlan bastante el nivel de gases disueltos, y en inclusiones y composición química y lo que quieran que vamos a ver que se monitorea, el tiempo que le tome es el tiempo que le dedican a hacerlo. Y ellos como tienen la capacidad por el proceso que tienen del lingoteo de esperarse y dedicarle 1 hora o 1 hora y media a una sola colada, lo hacen. Y es padre en el aspecto de que puedes ver, como la teoría te dice, que tiene que ocurrir el proceso, ¿no? El calentamiento, después la adición y luego un buen ratito de agitación bajita con gas para que las inclusiones floten y todo el ajuste. Entonces dices, bueno, así es como me lo enseñaban en la escuela. Pero luego te enfrentas con que la mayoría de las plantas, al menos aquí en México, no tienen el proceso de lingoteo, que es un poco más lento en comparación con colada continua. Y si luego te topas con una colada continua que en lugar de 2 líneas son 6, o son 2 coladas continuas, 2 máquinas que están juntas, pues bueno, tienes que secuenciar la olla, no como esté, pero en las mejores condiciones que te permita el tiempo, ¿no? Eso también ayuda a que haya ciertas combinaciones, como les decía, de si entonces utilizo
un proceso en el cual yo pueda quitar la escoria, como el que ven aquí, el Deprivation of Slack Carryover, que es prácticamente, y eso lo hacen precisamente en Frisa. No lo hacen en una, como la vende tipo BOF, porque no es precisamente para eso, pero ¿qué es lo que hacen? Cuando la olla sale del horno de fusión, ellos tienen horno de arco eléctrico, si no mal recuerdo, sí, eliminan la escoria que pudiera estar oxidada y la reemplazan. O sea, se dan el lujo de hacer todo ese proceso darse los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque también el tipo de material que ellos producen lo requiere. O sea, ellos le venden a General Electric, por ejemplo. O sea, venden mucho material para la industria aeroespacial. Entonces tienen que entregarlo como se los pida, no solamente una norma ISO cualquiera, sino cualquier otra que estaba empleada en este tipo de productos. Si hablamos de que solamente se va a hacer homogenización o mezclado, no requerimos como tal el calentamiento, pues bueno, podemos hablar de procesos como estos, ¿no? El trimming, que es en el que se tiene un carro donde se acopla la olla y se puede agitar con argón, o bien se utiliza una lanza, que no es muy recomendable, y se pueden hacer algunas adiciones. O también con la agitación electromagnética, que es muy buena para llevar a cabo el proceso de mezclado, ¿no? Es mezclado y homogenización nada más. No estamos aquí calentando como tal, y esto incluso complementa en algunas plantas cuando la olla requiere nada más estar como en stand-by, en espera, y no requieren un proceso como tal, lo pueden acoplar a una olla y tener un trimming station, que es como una estación digámosle como tratamiento, pero sin todo lo que implica el horno ya, ¿no? En estos hay que ponerle el tema de la carga de materiales, ya sea que se haga por un chute en la parte superior, una tolva, que se pueda hacer con gas, mezclado con gases. Ese sí, en lo particular, les soy honesta, no lo he visto. Los más comunes que se pueden encontrar son estos, ¿no? Que se agreguen en piedra o que se agreguen en un alambre, dependiendo también del rendimiento que tienen. Cuando son elementos como el calcio, que sabemos por el diagrama de Ellingham que reacciona muy, muy fácilmente, pues se tiene que adicionar sí o sí en un alambre que recubra al calcio. O si quieren tener mejores recuperaciones, también. O sea, pueden adicionarse ferroaliantes a través de este método. Después tenemos el vacuum treatment o el tratamiento al vacío, que tiene también todas sus variaciones dependiendo de lo que estemos esperando, ¿no? Si queremos, hay algunos que tienen la facilidad para eliminar hidrógeno más fácilmente, o como por lo general todos los tanques de vacío. Algunos como el RH te permiten hacer también una decarburación combinada, pues se utiliza bastante en aceros ultra bajo carbono, o simplemente que te dicen, bueno, necesitas controlar el porcentaje de nitrógeno, pues bueno, pasa por una estación que complementa a horno olla, porque se tienen que hacer al final las dos. Es muy raro, yo en lo particular nunca lo he visto, que una olla sea tratada solamente por el tratamiento de vacío y no pase por horno olla, ¿no? Porque no siempre se presta para hacer todas las adiciones, y el horno olla combina, tiene varios dispositivos para hacer la adición y al mismo tiempo hacer tanto adiciones de piedra y adiciones de alambre, calentar, tomar muestras. Se pueden hacerse muchas cosas que a veces en los reactores que son de proceso para desgasificado te limitan un poco, ¿no? Principal problema, la temperatura, porque cuando entran a desgasificado se baja la temperatura que venían de proceso y después no alcanzas el superheat, que es una temperatura arriba de la temperatura calculada de fusión, que evita que se vaya a solidificar cuando esté en el molde para pasar pues bueno, cuando esté el distribuidor para pasar al molde en colada continua. Y de los que, como les comentaba, el que es calentamiento, el horno olla, algunos donde se combinan también las adiciones que pueden ir al mismo tiempo con calentamiento y que también puede ir al vacío. De eso también, esto implica tener como les decía, la inversión dependiendo de lo que vamos a hacer. Y en algunos casos, que les decía, se puede presentar también en colada continua,
que se combinen o que se lleven a cabo ciertas, digamos que, no, no voy a meter mucho a colada continua, pero se los voy a espolear de alguna manera. En el distribuidor también ocurre la eliminación o la disminución de inclusiones no metálicas. Puede ser que el gas también nos ayude a mejorar, homogenizar o ayudar un poco a lo que no alcanzamos a hacer en horno olla si nos tocó un proceso cortito. Entonces, la protección ahí también de alguna manera mejora la calidad del acero que se va a producir. No puede recibir el nombre como tal de metalurgia secundaria porque, siendo honestos, no lo es, pero sí tiene cierto efecto en lo que vamos a encontrar en cuanto a las inclusiones posteriormente, ¿no? Y así como se los he contado hasta el momento, pues en el horno olla, en un tiempo muy, muy corto, hacen todas estas cosas. Beto, bueno, a lo mejor por secrecía no nos puedes decir el dato exacto, pero ¿cuánto tiempo le dedican a una colada en horno de afino? Pues como buenas tardes, Monse, y buenas Hola. tardes a todos. Como bien lo comentabas, pues depende de muchos factores, sobre todo la velocidad con la que se esté colando y cómo va tanto el proceso de fusión y el proceso de colada, qué velocidad lleva cada uno. Puede ser que se atrase la colada o que se nos vaya adelantando. Yo que estoy en fusión, en el proceso de fusión, por ahí pues, nos tenemos que sí se requiere un tiempo como bastante específico para fundir el material. Posteriormente pasa al área de fino y ahí sí ya depende de cuánto tiempo tenemos para la colada. Ha habido ocasiones donde son coladas semidirectas, que hay que apoyar a fino con darle ciertas condiciones y le metemos mayor temperatura y demás para apoyar ahí a fino, en que se hace el vaciado, se añaden ferroaleaciones, llega a la estación de afino y ahí se inicia el proceso. Por ahí está el ingeniero Daniel Carlos, que es ingeniero de procesos del horno de afino, que nos puede ayudar. No sé si por ahí puedes tomar la palabra, amigo. No nos tienen que decir el dato, ¿eh? Además, no estamos en una reunión de supervisores, ¿no? De que estén comparando, haciendo benchmarking, pero así un dato aproximado de cuánto está la colada, así el promediazo. Hola, ¿qué tal? Ah, perdón, ahí está Daniel Carlos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Beto. Así, en resumen, un promedio es alrededor de 35 minutos en el horno de afino, Monse. Ah, ok, sí, entonces andan muy cercanos a lo que me tocó, sí, 35. Y cuando son de las que vienen de alguna, después de hora pico, que vienen con bastantes toneladas de escoria, ¿cuánto se llevan para tratarlas? Bueno, no sé cómo les llaman hora pico acá en Celaya, pero bueno, cuando se van a Tarifa. Después de periodo punta, o sea, un arranque normal, Ajá. realmente es el mismo tiempo, cuando mucho 40 minutos, realmente nada más en lo que compensamos lo que es la temperatura de la olla, que haya estado en algún precalentador, 1000 grados, 1100 grados, y para compensar esa temperatura, pues sí tardamos un poco más, pero alrededor son 40 minutos nada más. Muchas gracias. Pues era benchmarking porque, bueno, yo a lo mejor dije, donde me tocó trabajar, ya por ahí les dijeron en dónde y muchos ya saben, dije, híjole, sí nos volábamos la verdad porque tenían que ser 20, 25 minutos para secuenciar. O sea, es muy poco el proceso para hacer, perdón, es muy poco el tiempo para hacer desoxidación, desulfurización, el ajuste de la composición química, temperatura, flotación de inclusiones, que va de la mano con el tratamiento con calcio. Y si viene, lo que le preguntaba precisamente a Daniel es que no hay coladas que son las comunes y corrientes, que son del proceso en el momento, que bueno, sabes que ya tienen como ciertas características, pero cuando empieza el tratamiento en metalurgia secundaria después de un paro, que las ollas todavía no tienen la temperatura y que cuesta un poco de trabajo ajustarlo porque no está empapado el refractario y el acero tiende a perder temperatura, cambian las condiciones. Si es uno después en Monterrey le decían hora pico, no sé si le hayan cambiado el nombre,
pero era cuando bajan la tarifa ahora, bueno, cuando sube precisamente la tarifa, porque empiezan a consumir más energía todos los hogares en México, 7:30, 8:30, dependiendo del horario también de verano, y son alrededor de 3 horas donde la planta para hacer reparaciones, pero ¿qué pasa? Que muchas ollas se quedan en tránsito, no se les puede hacer nada, empiezan a estratificarse y también hacer todas estas cosas en 30 minutos, 35, pues es retador, por eso tiene que empezar el proceso antes. Cuando lo que mencionaba Beto, que es el proceso en el vaciado, es básico para que precisamente los tiempos que vienen después en el horno de afino se reduzcan. Porque lo que ocurre lo que nosotros buscamos precisamente con el argón que ven aquí en el horno olla es entre flotar inclusiones, que es la última parte, pero primero buscamos homogenizar, moverlo. ¿Por qué utilizamos argón? Porque es un gas inerte que no se queda entrampado y también muchos dicen, ¿por qué no utilizan helio? Pero bueno, porque también pasa lo mismo para los tratamientos térmicos, pero tenemos no solamente el tema del costo, sino también el tema de que es riesgoso, no es peligroso utilizarlo. Y el argón nos permite agitar y también con esto homogenizar. Homogenizar me refiero a que sea la misma composición química en toda la olla. Cuando se hacen las adiciones ayuda también a que esa cinética que empieza de disolución se haga más rápido. Cuando se adiciona una ferroaleación a través de alambre también le ayuda, y tanto temperatura como composición química. Pero nunca va a haber un flujo de argón que sea tan bueno como lo que ocurre en un vaciado. Y la primera vez que vean un vaciado va a ser la cosa más hermosa del mundo porque ocurren tantas cosas ahí y no te das cuenta. Adicionan las ferroaleaciones, adicionan el aluminio y adicionan, puede ser cales si van y si quieren ponerle también una escoria sintética que ayuda bastante a hacer más rápido el proceso. Y tú ves y dices, ok, pues yo estoy viendo al operador que ya abrió una tolva y está cayendo el material, ¿no? Se parece mucho, después van a verlo, a mí las escorias me recuerdan mucho a la lava o viceversa, porque ahora con mineralogía lo veo bastante y se parecen en cuanto a también las características que tienen. Pero ustedes nada más ven algo súper caliente, están ahí cerca, sintiendo el calor, el ruido, y dices, solamente yo como ingeniero en materiales o metalúrgico o el nombre que nos queramos poner, o si ya vamos conociendo más de esto, aunque no estudiamos esto, vamos a entender qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y ocurren muchas reacciones de intercambio. Al momento que va en el vaciado, el acero va pasando del horno a la olla, porque la energía que ocurre ahí, en términos, pues, si lo viéramos como en metros por segundo, por ejemplo, o si lo viéramos de forma fluidinámica, es muchísimo, muy alta a comparación de lo que alguna vez pudiera hacer el argón. Y eso se tiene que aprovechar para poder hacer ahí todas las adiciones y poder hacer una desoxidación. No puede haber una desulfurización adecuada si previamente no desoxidas, porque lo vamos a ver también. Espero que con el tiempo me alcance porque ya va media hora y apenas llevo como 4 diapositivas, pero es una de las cosas que se requieren. Es una receta de cocina, ¿no? Muchos de los preparadores dicen esto, es que a veces cada quien le pone su sazón, pero en realidad son pasos que se tienen que seguir. Si no desoxidas, eliminas el oxígeno disuelto en el acero, no tienes la capacidad después de desulfurar porque hay condiciones en las cuales se puede eliminar fácilmente el azufre con el calcio, pero tienes que llevar a cabo una desoxidación donde no haya competencia y puedas llevar a cabo como tal las reacciones químicas que conlleva metalurgia secundaria, ¿no? Y por eso, no me va a dejar mentir aquí, afortunadamente nos visitan exalumnos que pueden decir, no es cierto, Monse, no les mientas, pero los requisitos previos para poder operar bien un horno, de un horno olla o metalurgia secundaria, pues es tener un análisis químico del acero previamente, ¿no? Si no, no sabes con qué estás trabajando. Sería muy raro que no tuvieran un análisis químico. No son tantas las muestras que se toman en el horno de arco eléctrico como en el horno de afino,
pero tienes que tener al menos una que te dé un acercamiento de qué tienes, ¿no? Con qué vas a procesar y si tienes algún dato o un elemento químico que esté fuera para ese atacarlo, porque también es uno de los objetivos de metalurgia secundaria. Un precalentamiento adecuado de la olla, porque acuérdense que tenemos refractario, pero además ese refractario que está ahí puede ser recién colocado, puede tener media vida o puede estar por terminar su vida, ¿no? Ahí también varía mucho, ese es un tip, si un día les toca en alguna visita industrial y van a la parte de refractarios, pregunten, bueno, ¿y cuántas son las vidas que tiene? Vida se refiere a las coladas, y del refractario de trabajo, cuántas son las coladas que la olla está en operación, y ahí también te puedes dar una idea del tipo de proceso que llevan a cabo en metalurgia secundaria. Si son pocas digamos, las coladas, que si digamos que toman una olla y no sé, son 50, 60 coladas, que esa olla estuvo en funcionamiento, el refractario de trabajo estuvo en funcionamiento, pues quiere decir que algo tienen ahí porque la escoria está atacándolo bastante. O también puedes preguntarle qué efectos tienen, cuáles son el ABC que tienen de las fallas que presentan los refractarios. Pero esas también son cosas que, aunque no lo crean, solamente metalúrgicos o la gente que ya tiene mucha experiencia trabajando en la planta lo pueden identificar. Y eso tiene que ver también si se hace bien un proceso o no. Cuando llega una olla al horno olla, valga la redundancia, pues tiene que conocer el número de coladas con las cuales ha estado trabajando ese refractario de trabajo, porque eso también tiene que ver con el ajuste que se va a hacer en cuanto a la temperatura. Un vaciado libre de escoria que probablemente no exista, porque cuando se hace el vaciado al momento de inclinar el horno, el ángulo mismo, aunque esto facilita, si es un horno EBT, esto facilita que el nivel de acero y de escoria se mantenga y lo que nosotros estemos vaciando sea acero, siempre se va a formar un vórtice por el cambio que hay también en la apertura, ¿no? Que hay aquí de las placas y que empiecen aquí tienen una arena que mantiene sellado, la retiran, y cada que hacen este retiro, pues hay un cambio drástico y esto genera precisamente, y sumándole eso a la presión ferrostática, esto genera un vórtice que te va al final no quise, bueno, ya lo dije, iba a decir jalar, pero se oye súper mal, que al final te trae escoria, ¿no? Al vaciado. Y eso tiene que ver, por eso les decía, decir como libre, en realidad siempre va. ¿Cuál es lo que tenemos que buscar? Que haya poco paso de escoria, porque si esa no se tiene un proceso como en frisa para retirarla, la tienes que procesar en el horno olla y eso es súmale ahí otros minutos de tratamiento, ¿no? Un sistema de agitación confiable, que sea 100% operativo en cuanto a los tapones porosos, que no tengan que utilizar una lanza, porque la lanza no da beneficios, ayuda cuando tienes una paleta ahí de acero y necesitas mover, o cuando tienes bastante escoria, pero lo ideal es utilizar los tapones, tener los datos precisos a través de buenos sistemas de medición. Aquí ya depende mucho, hay a quienes no les gustan cuando toman las muestras con robot, pero al final es el mismo cartucho que te toma temperatura, composición química, que te toma el oxígeno total si es algo que se controla, y el consumo de kilowatts hora con la energía consumida, ¿no? Un sistema exacto de adición de ferroaleaciones, no les voy a decir, ya no se adicionan a mano. Yo creo que aunque ha habido muchos cambios, se busca que haya un sistema que ya te diga exactamente la adición que tienes que realizar en función de la composición química que precisamente midieron acá, pero a veces se pueden hacer adiciones a mano. La cuestión aquí es que sean las adecuadas de acuerdo al cálculo de la composición química que tienen. Un sistema de comunicación operativo, en esto también tiene que estar la persona que realiza el proceso en comunicación para conocer qué les mandaron, ¿no? Y si no, también se van a quejar, ¿no? Si les mandan una colada en la cual tienen que empezar a hacer un tratamiento y no alcanzan en esos 35 minutos, pues se van a dar cuenta. Y siempre hay comunicación continua. Van a soñar con estar escuchando los radios,
porque esa es la forma en la que también el proceso es más efectivo, que se conozca qué es las condiciones, además de lo que te pueda dar una muestra, pues que te den un adelanto de cómo van las condiciones de la olla para empezar a hacer el tratamiento. Y un diseño adecuado de refractarios, porque nosotros siempre buscamos mejorar las condiciones de la escoria. Quien hace una buena escoria hace un muy buen acero. Y si no se tiene la adición adecuada, principalmente de cales o de aluminios, se pueden hacer escorias muy corrosivas. O también si le damos a todo en el argón al final, aunque sea inerte y no se quede combinado con el acero, lo vamos a ver, lo podemos ver actuando o favoreciendo el flujo o la fluidinámica en una zona, o probablemente si no funcionan bien porque no hay una configuración adecuada. Bueno, hay cosas que a través de los refractarios podemos ver el reflejo de qué tan bueno, qué tan malo fue el proceso de metalurgia secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Si alguien pensara todavía a estas alturas de, ay, lo debería poner o no, mejor nada más pongo un trimming para que no tenga que poner todo el sistema que conlleva el proceso como tal. Pues bueno, estamos hablando que también entre calidad, costos, que son cosas muy genéricas, una operación más simple, ya no tienes que hacer la refinación en el horno de fusión y cosas así. La verdad es que te da estandarización. Hacerlo a través de la parte de horno olla, que pase por una fina, una metalurgia secundaria, te permite cierta constancia en las coladas que obtienes, ¿no? O sea, ya no varía si puedo hacerlo o no en el horno de fusión. Si pasan todos por el horno de fino, entonces tengo datos como para decir, bueno, analizo qué está pasando si no es lo que estoy esperando obtener, pero al final creo que nadie, ya a estas alturas, nadie cuestiona si pone uno o no, ¿no? Incluso hasta te ves en la parte de que pueda no ser competitivo, no tener uno de este tipo. Y claro, productividad. No olvidemos que todo lo que anteriormente se hacía en un solo horno, si lo haces en dos, es mucho más fácil. Reduces la energía que consumes porque tienes que estar calentando al final también el material, y eso te ayuda hasta como batch, ¿no? Puede ser que también el horno ya te ayude cuando estás llevando a cabo el proceso, si todavía no, como digamos que ahí los mantienen en lo que inicia el proceso de colada continua posteriormente. Aquí viene una breve explicación de los elementos principales que componen a un horno olla, para que vieran las fotos, porque es muy común, como les decía, creo que no son los primeros. Bueno, voy a regresar un poquito y ahorita les muestro la foto. Siempre, incluso una vez hasta pasó en un flyer, que confundían el horno eléctrico con el horno olla porque nada más tenía 3 electrodos, ¿no? Sí, efectivamente un horno olla tiene que tener un transformador para poder proveer energía para el calentamiento, un brazo portaelectrodos que a través de un sistema secundario que provee precisamente la energía del transformador a los electrodos y posteriormente al portaelectrodos y posteriormente a los electrodos, ¿no? Y una bóveda que es la que cubre a la olla. No está completamente sellada, pero permite que no haya splashing, no es decir, como se salpique cuando viene todo el proceso de agitación al principio, que es bastante alta. Te ayuda también a poner tolvas como conectadas a un sistema, o incluso hasta el sistema de extracción de gases, ¿no? También te ayuda bastante en eso. Y como equipos auxiliares se requiere precisamente el sistema de extracción de gases, el sistema de ferroaleaciones, máquinas de inyección de alambre que ayudan a llevar a cabo una inyección a una velocidad no crítica, pero una velocidad definida, ¿no? Porque también eso cambia, la velocidad a la que inyectas puede afectar el rendimiento que tienes de la ferroaleación, el equipo de agitación en la olla y obviamente el carro portaolla, porque ahí está el equipo de agitación y porque ahí no la sostienen, ¿no? Pero me voy a adelantar un poco porque, como les decía, es mucho material y ya van a ser las 6 para que también se pongan en contexto aquellos que dicen, bueno, ya 1 hora y no sé exactamente cómo de qué me está hablando, porque el objetivo es, ya lo vimos, para qué sirve el horno olla, pero hay que conocer también qué vamos a ver o cuáles son los pasos que se siguen para llevar a cabo el proceso, ¿no? Y si nos queda un poquito de tiempo, vemos esta parte
de los elementos que lo componen. Me voy a adelantar un poco a los tipos de agitación que hay. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Porque son bastantes y todavía nos falta un montón. Aquí, como les comentaba, está la bóveda que se coloca en la parte superior, que protege contra el splashing y que además ayuda. Bueno, creo que lo obvié, pero donde se coloca precisamente la delta, en la que van los electrodos, pues bueno, esa se coloca también en la bóveda, ¿no? El canal de alimentación de las ferroaleaciones, un canal que se tiene como, puede ser como para hacer el muestreo, puerta de inspección, o también si se requiere que se adicione como tal el material ahí. Si no funciona el sistema de ferroaleaciones, se tiene que hacer a manita. Una lanza de agitación que por lo general está en medio para llevar a cabo la agitación cuando los tapones porosos no funcionan, y un tubo de alimentación de alambre que también puede estar cerca de los tapones o no. Todo depende de cómo la planta o el investigador de Morelia les haya dicho que es lo más adecuado, ¿no? Hay muchas tesis que se dedican a definir cómo van colocados los tapones y cómo dan mejor eficiencia. Los brazos portaelectrodos, los electrodos mismos, y entonces, si me quedo aquí, no vamos a acabar. El equipo de agitación, aquí están los donde precisamente se acopla la olla, y estos son los que suministran el argón a los tapones para hacer la agitación en la parte inferior. Y bueno, la agitación, porque esas son de las cosas que si no hay agitación, pues no hay nada. Ese es el principal problema. El horno olla se adicionan ferroaleaciones, se hace como tal, se puede hacer una parte de desoxidación, de sulfurización, se hace la flotación de inclusiones, pero si no hay agitación en la olla no pueden hacer nada. Imagínense que va a sonar lo más coloquial del mundo, pero imagínense que van a lavar ropa, y si la lavadora chacachaca no funciona, si ustedes no tienen no funcionan las aspas para darle vuelta, pues nunca van a lavar, no importa la cantidad que le pongan de jabón, o si le avientan roma, lo que sea, sin la agitación no ocurre nada. Entonces, la agitación es vital para que puedan llevar a cabo el proceso de metalurgia secundaria, porque hace muchísimas cosas. Les decía hace un momento, incluso de preferencia, gran parte de la metalurgia se tiene que hacer desde el vaciado para aprovechar toda esa agitación, ¿no?, que genera al momento de ser vertido el acero a la olla. Homogenizamos térmicamente, químicamente, disolvemos las adiciones que se hacen, se realizan todo lo que es metalurgia secundaria, que es la interacción precisamente entre acero y escoria. Eso se lleva a cabo solamente si hay agitación. Flotación de inclusiones, y obviamente ya les había espoleado, pero se hace a través de un gas inerte, ¿no? Si utilizamos cualquier otro tipo de gas, se va a quedar ahí y después se van a convertir en porosidades o en algún nitruro, dependiendo de la composición química, que no nos va a dejar en paz y se va a ir como un defecto a nuestro producto. Podemos hacerlo, como les decía, con 3 formas, que son las más utilizadas en la industria, el que es la lanza de argón, que se coloca en la parte superior, y que una recomendación puede ser solamente de emergencia, ¿no? Aunque tiene buen contacto de escoria con acero, aunque provee una protección al refractario porque no hay interacción aquí, prácticamente todo ocurre en esta zona. Ayuda en cuanto a los costos porque no consumes como tal tanto gas inerte para llevar a cabo la agitación, y dices, ok, no le pongo tapones, que también tienden a estar un poquito más caros que una lanza que está protegida con refractario, pues mejor lo hago así, ¿no? No me ayuda en algunas cosas, pero creo que tienen, y no es una apreciación personal, en realidad está demostrado en muchos artículos que tiene más desventajas que ventajas, porque toda la agitación ocurre en una sola zona, ¿no? Y de hecho ocurre en la zona que está arriba, que es donde menos buscamos interacción, pero el flujo de argón va de más a menos.
durante los 35 minutos o 40 que está la olla en la estación de metalurgia secundaria, no va a tener el mismo flujo de argón, va a empezar con un flujo alto para poder disolver las ferroaleaciones, ayudar a la desoxidación, posteriormente a la desulfurización, después se baja a un nivel intermedio, en el cual donde se hacen algunas adiciones ya más pequeñas, no tan fuertes como en la parte inicial, y después cuando viene la flotación de inclusiones, que es una agitación que apenas si se ve, le llaman en inglés le llaman de pluma eye, que es como le llaman también el ojo, o que es lo que se abre, que se alcanza a apreciar cuando está agitándose el argón, ¿no? Que se forma como le dicen una especie de ojito, pero es donde se ve que está burbujeando precisamente el argón, pero cambian, no son los mismos flujos. Perdón, gajes de la educación en línea. No es el mismo flujo al inicio, al intermedio y al final. Con la lanza se puede modificar esto, no hay problema. La cuestión es que una de las cosas que se buscan es que aunque sea el flujo muy fuerte, no se abra tanto esa capa que se forma aquí de escoria, porque la escoria, entre muchas otras cosas, también protege, evita pérdidas de temperatura y evita reoxidación. El acero es ávido por reaccionar con el oxígeno, o sea, lo destapas tantito y dice, ya me voy, y se reoxida y empieza a haber oxígeno, entra de nuevo al acero y lo vuelve a contaminar, incrementamos el porcentaje de inclusiones, podemos tener también gases disueltos. Entonces lo que buscamos es que ya haya una etapa, sobre todo en la parte de flotación, que es la última, donde no haya tanta interacción, y luego viene la lanza y abre y entonces se reoxida, ¿no? Ese es el problema o la desventaja de utilizar lanza. También tenemos una pérdida en cuanto a las ferroaleaciones porque no es tan bueno a la disolución. Volvemos a lo mismo, es muy localizado, ¿no? Aquí ocurre todo, entonces si se adicionan de este lado, pues nunca lo van a ver. El flujo de argón, a lo mejor así de lejos, pero no le va a hacer nada a lo que agreguemos aquí, porque tenemos zonas muertas, como las que están representadas con esos círculos azules, en los que no hay agitación como tal. Y todo esto sumado, al final nos da las inclusiones no metálicas. Es muy sucio. ¿En qué tipo de situaciones se tiene que usar una lanza? Pues cuando no hay agitación con los tapones y no nos queda de otra y tenemos que mandar la olla, ni modo. Se tendrá que utilizar la lanza, pero una o dos veces y no nunca más. Bueno, al menos no buscarlo, no utilizarla, porque no tiene las mejores ventajas, ¿no? El sistema más común de agitación es el de tapones porosos. Pueden ir 1, 2, 3, creo que no 4, ya se me hace una exageración, pero la mayoría de las ollas en muchas de las empresas en México tienen 2 tapones y de hecho se colocan de forma concéntrica. Bueno, unos, digamos que en el otro, para ponerles el dibujo, depende también de la planta, pero suelen estar contrarios, ¿no? O si tienen 3, estar aquí, depende de dónde se encuentren. Pero no, tampoco son muy comunes, por lo general son 2. Y estos que se colocan, pues tienen la función precisamente de mejorar el flujo dentro de la olla, porque ahora se quiere evitar lo que pasa con las lanzas, que es generar zonas muertas. Entonces, genera muy buena agitación, se puede controlar fácilmente. Hay muy buen contacto del acero con la escoria para favorecer la desulfurización. Hay reoxidación, sí, si se sube el flujo de argón puede existir, pero es un poco más moderada que el hacerlo con lanza, ¿no? Esto nos implica un acero más limpio, un incremento en los gases disueltos moderado, porque al final lo vemos, pero no es tan alto comparado con el proceso de la lanza, ¿no? Tiene bajo costo, comparando con la agitación electromagnética que vamos a ver a continuación, y permite la agitación en cualquier lado, siempre y cuando esté la instalación. Y eso ya también tiene que ver con la configuración de los tapones, ¿no? Si la olla, si en la olla se colocan cerca o se colocan alejados, todo depende prácticamente de un estudio que se pueda hacer ya con alguna aplicación o un programa que es de fluidinámica, que nos diga dónde se forman menos zonas muertas. Y como desventajas, si ven, son muy poquitas a comparación del
del utilizar una lanza, y esto es que también se pueda generar un desgaste, porque si estamos hablando que hay más movimiento dentro del acero, van a encontrarse zonas donde estas recirculaciones pues van a pegar, y esto implica que se desgaste más en ciertas zonas. Esa es una, pero eso también está considerado en el armado del refractario. No se hace nada más, y de hecho no se hacen ollas genéricas, ¿no? O sea, cada planta tiene una configuración de refractario definida como top secret porque no se comparten, o sea, los únicos que lo conocen son los que los venden los refractarios, pero considerando también los tapones donde están colocados. Y en este caso sí requieren una inspección tanto de los tapones como del refractario, porque los tapones tienen que estarse monitoreando su desgaste, que estén funcionando, y también cada que la olla termina el proceso, tienen que estar monitoreándose el desgaste que se produce, ¿no? Estaba viendo que ya son las 6, entonces nos vemos 6, yo tengo 6:02, entonces nos podemos ver en 5 minutos a las 6:07 para que aprovechen y un mini break. No sé si tengan algún comentario. Todavía faltan un Pues chorro de ahorita no diapositivas. tenemos manitas levantadas, Monse. Igual Ok. regresando del break, a lo mejor surgen más dudas. Muy bien. En un momento nos vemos entonces.
¿Listos? Ya regresamos del recreo. Voy a continuar. Nos habíamos quedado en la agitación. Estábamos comentando el objetivo de utilizar los tapones porosos. Hay otra modificación que es la agitación electromagnética, que se dice que también tiene muchas ventajas en comparación con el utilizar los tapones comunes y corrientes, ¿no? Porque en pues tenemos una moderada agitación dentro del el horno olla, dentro de la olla tenemos un buen flujo y podemos controlarlo fácilmente, ¿no? No hay tantas salpicaduras, porque también ese es un tema bien importante en la parte de la olla. La olla y suele pasar, que yo creo que eso sí, no importa el grupo al que pertenezca, siempre se busca tener un incremento en la productividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa por lo general? Si la olla va con una o dos toneladas más de lo que te marca la superficie libre, que es lo que le llaman. Ustedes, si tienen la olla y tienen un valor, una altura determinada también y una configuración, se considera, podemos decir que hasta entre 30 y 50 centímetros de superficie libre, porque esto también evita, en el caso de que haya un splashing o una salpicadura muy fuerte por el tema de la agitación, pues que esto después vaya a caer, le vaya a caer a la gente, ¿no? O la olla se llene de salpicaduras que también puedan afectar después un proceso posterior. Es un tema, sí puede ser un tema que puede ser tanto de la parte de proceso como la parte de seguridad, porque cuando estamos agitando se ven todas las chispas, pero todo lo que se genera en el splashing se queda ahí. O sea, es como, imagínense que ustedes hacen un batido y al final todo, aunque se queda dentro del contenedor, si ustedes no tapan bien, entonces sale hacia afuera. Y estamos hablando de pedazos muy grandes de acero que le pueden caer a la gente en el proceso posterior, que es colada continua, donde ahora los van a ver colocados en una torreta y a cierta altura, a comparación de la gente, que puede representar un problema, ¿no? Entonces dicen, ok, con la agitación electromagnética hay menos salpicaduras, controlas más el flujo que vas cambiando de agitación a lo largo del proceso. Es bueno en cuanto a que no hay zonas muertas, es muy uniforme, te da un acero muy limpio en comparación con los tapones porosos o la lanza, hay menos oxidación de ferroaleaciones, hay mejor rendimiento, o sea, tiene muchas ventajas comparando los tres, ¿no? Entonces, probablemente por una de las razones por las que no se utiliza tanto es por el costo que implica el instalar estos sistemas de agitación, y no solamente el costo, el mantenimiento que se requiere. Es mucho más fácil darle mantenimiento a unos tapones porosos y estarlos monitoreando cada ciertas coladas que baja la olla de revisión, a tener un sistema electromagnético alrededor de, ¿no? Y también se limita un poco en cuanto a los tonelajes. No está adecuado para todas las configuraciones de ollas, o hablemos ya de ollas muy grandes. Y una de las cosas que también suelen pasar es que, como el flujo no es tan explosivo, como llamémosle, como tan fuerte o agresivo como en el caso de los tapones o de la misma lanza, entonces puede complicarse un poco la desulfurización si no hay el suficiente contacto de acero y escoria para llevarse a cabo, ¿no? Al final, cualquiera de los tres métodos nos generan agitación y son opciones para poder llevar a cabo todas las diferentes actividades que se llevan en metalurgia secundaria. Como les comentaba, también la configuración de los tapones al final nos da un patrón de flujo. Todo depende de cuáles son las necesidades de la planta, ¿no? O sea, algunas plantas pueden considerar solamente utilizar un tapón en el centro, otro que sea excéntrico, que sea fuera de, o uno que sea incluso cercano a un extremo de la olla, o dos que estén a la misma altura fuera del centro, o como les comentaba, algunos otros donde se encuentran así, ¿no? O sea, pueden ser atravesados y también de uno al extremo del otro. ¿Qué es lo que se busca cuando se analiza o se estudian los patrones de fluidinámica probando diferentes configuraciones de tapones? La que menores zonas muertas genere.
La configuración que más te ayude a que todo se agite y se desulfure más rápidamente y tengamos la olla en menos tiempo, esa es la configuración correcta. De hecho, se miden varias cosas, pero una de las más importantes cuando se evalúan las configuraciones de los tapones porosos es el coeficiente de reparto de azufre o bien el porcentaje de desulfurización, porque esa es probablemente de las etapas más complicadas en refinación secundaria. Necesitas ciertas especificaciones, lo hablábamos en cuanto a temperatura, porcentajes de diferentes óxidos en las escorias, incluso el aluminio que tienes disuelto en el acero también puede ser perjudicial en cierto momento si es muy alto para llevar a cabo todas las reacciones de desulfurización. Entonces hay ciertas pautas sumadas al patrón de flujo que pueden hacer más o menos largo el proceso. Y los tapones porosos que precisamente nos ayudan para llevar a cabo esta famosa agitación, pues bueno, en estos también son provistos también por los fabricantes de refractarios. Este es la primera opción. Ya como les decía, la lanza es de plano cuando ya no te queda de otra. Y hay algunas configuraciones. Los tapones porosos también pueden ser direccionales para ayudar, que si al fin no te ayuda la posición en donde están los tapones como tal, si los direccionas, estos también pueden mejorar la fluidinámica que existe o reducir la agitación en ciertas zonas que después se ven atacadas en el refractario, ¿no? Si tenemos una pared donde pega bastante el flujo de argón ahí, pues el desgaste va a incrementar. Y es otra de las cosas también muy importantes en metalurgia secundaria, la vida de los refractarios que se utilizan. Si tenemos un problema más allá de que pueda ser un tema económico o de productividad, el que el refractario no cumpla con las coladas que se planificaron desde el principio, si ocurre un evento en el que se desprende un ladrillo o hay un desgaste excesivo en alguna zona, les decía, lo primero es el tema de seguridad y eso implica que pueda haber un accidente porque hay una penetración de material del acero hacia afuera, ¿no? En la olla no solamente se tiene una capa de refractario, se tienen, dependiendo también de la planta y del el proveedor de sus refractarios, por lo general tienen una capa que es el refractario de seguridad y tienen después el refractario de trabajo, que es un poco más grueso en comparación con este, ¿no? Y también cambian las calidades y cambia el tipo, ¿no? Lo que es el refractario de trabajo se caracteriza porque son ladrillos y no tienen tanto apisonable, que es como material como parecido, para que tengan una idea, si nunca lo han visto, el material como en granos, ¿no? O sea, como arena. Ese puede colocarse también, pero como una cubierta, pero el que es de trabajo es siempre ladrillo, excepción de que les hayan hecho alguna otra propuesta. Es ladrillo y el ladrillo, si se por alguna razón tiene un ataque químico y se empieza a debilitar en esa zona o se cae también por temas de cambios térmicos, esto implica que aquí va a haber una fuga de acero, o sea, va a haber el acero que está aquí y que todavía está a un nivel, digámosle, hasta aquí puede empezar a formar una penetración y este acero así líquido caer y provocar un accidente, ¿no? Entonces, es muy importante la configuración que se tiene en los refractarios y su monitoreo continuo, porque, como les decía, más allá del tema monetario, es un tema que implica seguridad. En las acerías, que es donde se van a ver la metalurgia secundaria así ahí a flor de piel, pues bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que es algo rudo y que es un trabajo de riesgo. O sea, se buscan condiciones que reduzcan esto, ¿no? Que se tomen temperaturas o muestras con robots, que empiece a haber un poco menos de trabajo manual, pero al final son empresas de riesgo en las cuales si no se tienen los cuidados adecuados, pues puede haber una situación indeseada. En las máquinas de inyección de alambre, de hecho, también tiene un tema importante en cuanto a seguridad, que es la velocidad con la que se adiciona el alambre. El alambre, para facilitar su penetración dentro del acero y dentro de la escoria, porque tiene que atravesar las dos capas.
O sea, en la olla tenemos la capa de escoria en la parte superior y tenemos el baño de metal, ¿no? Entonces, el alambre tiene que atravesar para que no se quede aquí y que el alambre no se, este alambre que por lo general es una chapa de acero que cubre al calcio o al ferroniobio, ¿qué más hay en rollo? El ferrotitanio, el ferroboro, que no vaya a ser, o que no vaya a reaccionar en la parte superior con el objetivo de facilitar que se quede aquí y que el acero sea el que tome la composición química de lo que adicionamos, pues se adiciona a cierta velocidad. Otra de las cosas que tiene también uno de los más famosos alambres, que es el de calcio, es que si el calcio tiende a tener un valor muy alto en cuanto a su porcentaje, hablemos casi ya del 100%, es muy reactivo. Y si reacciona en esta parte, pues genera muchas salpicaduras, ¿no? Que también, como les decía, más allá de que se vean feas, pues bueno, el tema ahí es de seguridad. Y precisamente iba a comentarles algo de esto, pero se me fue en cuanto al calcio. Ah, sí, ya me acordé. Porque, ¿cómo sabríamos cuáles son los elementos que se pueden adicionar o que se deberían adicionar en calcio? No, va a pregunta abierta, ¿dónde lo buscarían? O si alguien les dijera, bueno, ¿cuál me recomiendas que adicione a través de alambre y no en piedra? Que lo adicione de forma un poco más pequeña y protegida, ¿cómo sabrían cuáles son los que tienen que ser adicionados así para que no reaccionen con el oxígeno que está aquí disuelto, o bien el que tenemos en la escoria, bueno, en la atmósfera no tanto, pero el que tenemos en la escoria? La mayoría son de materiales, así que sí me pueden contestar. No, los del semestre de Giovanna para abajo los perdono, pero ¿qué ¿No es? será como el diagrama de Ellingham? Ajá, así es. Los que tienden a ser más reactivos con el oxígeno, pues se busca protegerlos un poco más en ferroaleaciones. ¿Cuál es el primero que reacciona de acuerdo al diagrama de Ellingham? El que está hasta abajo, hasta abajo. Yo traía aquí uno. Es ¿Cuál el es calcio, eso? ¿no? El que está hasta abajo. El calcio. ¿Y qué sigue? Ay, no recuerdo si el manganeso. Empieza con M. También empieza con M. Magnesio, creo. Magnesio, exacto. Y de ahí nos vamos yendo, ¿no? Eso incluso el Ellingham se los enseñé en una que no era ni siquiera metalurgia secundaria, pero lo pueden, ahí se pueden dar una idea de cuáles son los que tienen que ir encapsulados. El rendimiento se ve muy afectado por esto. Lo voy a poner de una vez. No lo traía aquí, pero bondades del internet. Lo puedo poner. Lo voy a poner aquí encima para que de una vez lo veamos. Para los que no lo conocen, sobre todo, se los presentamos. Van a sufrir con este diagrama. No es por asustarlos, pero es el diagrama más útil en cuanto al... Ay, no me deja ponerlo, ahí va. Es el más utilizado, aquí está. En este, sí, veíamos el calcio, es el que tiende a tener una reacción exotérmica cuando se reacciona con el oxígeno y es el que, digamos, que tiene también tiene varias cosas, es muy reactivo, su punto de sublimación es muy bajo en comparación con la mayoría de los elementos, o sea, puede ser que si no fuera encapsulado, llegaría a la escoria y se perdería ahí y como gas. El rendimiento del calcio, dependiendo de ahí también, si me dicen, bueno, es de injection alloys o es de, ay, se me fue el otro nombre, había otra empresa, pero bueno, hay muchas empresas que venden alambres de diferentes elementos, pero cambiando, no tomando en cuenta el tema proveedor, pues andan en rendimientos como de 20%, ¿no? Y eso también nos implica que cuando el rendimiento es bajo, se tiene que hacer una adición con alambre. Si agregáramos magnesio, incluso el aluminio, sí lo agregamos en alambre cuando es saleado, cuando no va como un desoxidante, o agregáramos titanio, pues todos esos tendrían que ir en alambre. El niobio, aunque no es tan reactivo como los que les acabo de mencionar, mejora su rendimiento adicionándolo en forma de alambre. Entonces,
El diagrama de Ellingham les puede decir eso, les puede decir qué tan fácil es que se presente una reacción, a qué presiones favorablemente se presentan, temperaturas, presiones incluso presiones de dióxido y monóxido de carbono, pero en metalurgia secundaria se emplea para saber cuál es el que va a ser más reactivo y el que va a ser el primero en perderse también. Entonces, por eso se hacen muchas adiciones con alambre, ¿no? Porque buscamos que estas, si son muy ligeras, si tienen una densidad menor que la del acero, pues bueno, flotarían y por eso es necesario adicionarlas en alambre. Si no son muy la solubilidad es limitada, si también, incluso si son adiciones pequeñitas, como el boro, que por lo general no son muchos los kilos que se adicionan en algunos de los aceros calmosos al aluminio, pues ahí vale la pena hacerlo en alambre. Si va a ser muy poca la adición, es mejor hacerlo con eso a hacerlo en piedra. Tienen alta presión de vapor como el calcio, también debe ir en encapsulado. Si son muy afines al oxígeno, si son muy caras también, ¿por qué no? Aunque también sale más caro después el alambre, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El rendimiento. Y si por alguna razón utilizaran alguna ferroaleación que fuera tóxica, también es recomendable hacerlo a través de alambre. Y como les decía, se puede adicionar alambre de aluminio en el caso de que a lo mejor dicen, bueno, tiene una moderada reactividad, aunque yo diría que es alta con el oxígeno, para recuperarlo más fácilmente cuando ya se vuelve un aleante y no es un desoxidante, sí, también se recomienda utilizarlo en alambre, ¿no? Vamos a ver un poco del primer paso, que es la parte también medular de la metalurgia secundaria, que es la desoxidación, ¿no? ¿Por qué desoxidamos el acero? Porque al final, en cuanto tenemos varias visiones, tanto en la parte de procesos como en la parte de los defectos, ¿no? Al final es un gas y entonces se va a quedar entrampado y nos va a generar una porosidad que nos va a dar un defecto por el cual no nos van a aceptar el producto, ¿no? Eso es lo primero. Así estéticamente hablando, nos genera poros y esos poros también incluso son zonas que puedan ser predominantemente que fallen, o sea, preferentemente ahí y ya no se diga por la porosidad que generan, ¿no? Después viene el tema del rendimiento de las ferroaleaciones. Si el oxígeno está muy activo todavía dentro del baño de acero, va a buscar lo que se encuentre y lo va a volver óxido. Entonces, tanto las inclusiones como cualquier otra partícula que se pueda formar a partir de la reacción de oxígeno con un metal o cualquier otro elemento y que tenga un alto punto de fusión, ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar de 100 partes por millón o 800 partes por millón que son del proceso de fusión hasta máximo 5 partes por millón disueltas de oxígeno que se tienen en el horno olla. Y esta ya es una visión como más de proceso, pues bueno, si no desoxidamos, no desulfuramos, no va uno antes que otro. O sea, primero se desoxida para dar las condiciones adecuadas para posteriormente eliminar el azufre en el baño metálico. ¿Cuáles son las fuentes de oxígeno que podemos encontrar principalmente? Porque está donde quiera, incluso en las ferroaleaciones, en las cales, pueden encontrárselo en la misma atmósfera. Entonces, todo lo que tenemos aquí es el que viene ya de fusión. En las 800 partes por millón que vienen en el acero, ahí disueltas, a eso hay que sumarle el óxido de hierro o el oxígeno que viene en el óxido de hierro por la escoria que se arrastra durante el vaciado y el oxígeno que se tiene en contacto al momento de que se ocurre, ¿no? También, como les decía, eso hay que sumarle ferroaleaciones, y eso ya nos habla todavía de condiciones que nos pueden dificultar el controlarlo posteriormente, ¿no? Y también tenemos que hacer un ajuste, llamémoslo así, entre las partes por millón cuando se termina la fusión en el horno eléctrico de arco y el contenido de carbón. Sabemos a medida que los contenidos de carbono son más bajos, entonces el acero va a ser más efervescente, ¿no? Y viceversa. Esa relación también tiende a tener una parte importante en cómo van a ser los aceros, si van a ser calmados al aluminio o calmados al silicio. Si son aceros que tienen bajo porcentaje de carbono, se les llaman efervescentes y estos, como tienen una actividad del oxígeno muy, muy alta, pues entonces se tienen que desoxidar con aluminio. El aluminio
sigue siendo el mejor desoxidante. Es barato, es también accesible y es el que ayuda a reducir más rápido la actividad del oxígeno. También el silicio ayuda, el manganeso también ayuda, pero no lo hacen en la forma tan drástica como lo hace el aluminio, ¿no? Entonces, ese es el que se adiciona con mayor frecuencia. O bueno, dependiendo también, volvemos a lo mismo, todo depende del tipo de acero que estás fabricando, ¿no? Y aquí tenemos precisamente una clasificación. Podemos encontrar desoxidantes fuertes como el aluminio simple, podemos encontrar desoxidantes débiles como el manganeso y podemos encontrar una desoxidación combinada también a partir de cuando se adiciona uno u otro, porque el objetivo es calmar al oxígeno que está ahí suelto, ¿no? Hay otro tipo de desoxidación que se le llama predesoxidación, que se utiliza principalmente en el horno de arco eléctrico, porque tiene también otras ventajas. Se ayuda a generar más escoria espumosa, mejora las condiciones del baño antes de que éste sea vaciado a la olla, y hay algunas empresas que hasta adicionan refractario, que tiene también cierto porcentaje de carbono y que les ayuda a hacer cambiar la viscosidad de la escoria para que ese vórtice que les decía que se formara, pues, que no sea tan fuerte, ¿no? Que no haya un arrastre de escoria tan fuerte a partir de los cambios que puedan ocurrir con esta adición. Entonces, una de las formas más baratas incluso de calmar al acero es a través de la adición de carbono. Sabemos que también el carbono es afín por el oxígeno, pero no es tan utilizada porque por lo general, si no hay un buen control en las partes por millón que tienen, se puede incrementar el porcentaje de carbono y eso ya también cambia las condiciones de la composición química. Sin embargo, sí, sigue siendo Te voy a también una interrumpir opción. tantito, perdóname. Es que Ciso tenía una duda y también había otra manita levantada antes de Mauricio. Ah, ok. Dime, Ciso. Hola, buenas tardes a todos. Hola, doctora. A lo mejor no es, ahorita estamos hablando de producción de acero, ¿verdad? Pero ahorita me llamó mucho la atención un punto que tocó de la afinidad que tiene el aluminio con el oxígeno. Vamos, háblese de una fundición de aluminio. Si en el proceso de esta fundición no estuviera 100% hermético y dentro, pues, al momento de que se llevara a cabo la solidificación, si hubiera un poquito, o sea, en este caso, se quedara oxígeno atrapado, entonces eso me estaría generando las porosidades en mi material ya solidificado. En la del aluminio sí, y sobre todo porque ahí también el control que hay, era lo que te comentaba precisamente hace un momento, el oxígeno viene de muchas partes, puede estar entrampado como gas, pero también acuérdate que la arena que utilizas, por ejemplo, para hacer un molde, también contiene cierta humedad y también ahí tienes otra fuente, el aglutinante. En el caso del proceso de metalurgia secundaria, por ejemplo, te puedes encontrar humedad incluso en las ferroaleaciones. Entonces hay que revisar todas las cosas aledañas a que te puedan proveer algo de oxígeno. Ok, muchas gracias, doctora. Pues yo no digo que sea, pero a veces no hay tanto control. El laboratorio químico controla la composición química. De hecho, yo tenía esa duda siempre porque decían, ¿confiarán en lo que les mandan? O sea, bueno, te mando una ferroaleación y pues reza para que la que yo te mandé sea la adecuada. Y luego, pero es una responsabilidad, de hecho está normado por ISO 9001 que tienen que ellos checar precisamente las entradas. Échale un ojo a eso, cómo están los porcentajes de humedad de lo que ellos utilizan en el proceso y podría ser también una fuente alterna, Muchas gracias, doctora. ¿no? De qué se hizo. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Mau ya no se animó. ¿Es posible que la deje al final, por favor? Ah, claro que sí. No hay Gracias. problema. Precisamente como hay una actividad muy alta, si hablamos de aceros calmados al aluminio, en particular, que nos conlleva a que tengamos que hacer el proceso más rápido, bueno,
dependemos de la afectividad que tenga nuestro desoxidante, ¿no? Y por eso se utilizan combinadas. Esa es una de las cosas que facilitan llevar el proceso a cabo, ¿no? Si estamos hablando de un acero calmado al silicio, en el cual tenemos de 1000 partes por millón, que más o menos estamos hablando en esto de 1000 partes por millón, o sea, 0.001 o no, 0.01 de la composición, a tener 40 partes por millón en un bajo carbono. Todo eso, todas esas 960 partes por millón que hay que reducir, pues se tienen que hacer con una ferroaleación, ¿no? O con un desoxidante, porque no queremos utilizar las ferroaleaciones para bajar el porcentaje de oxígeno. Si hablamos de un acero que es alto carbono, entonces la actividad del oxígeno va a ser más baja. Pero si lo ven, no importa si se ha calmado el silicio o el aluminio, tenemos que bajar a través de cualquiera de estos tres, silicio, manganeso o aluminio mismo. Y eso es a lo largo de todos los procesos. Esto también cambia las condiciones y cambia la morfología de las inclusiones que se forman. No son las mismas las inclusiones que ven en un vaciado a las inclusiones que ven en el horno olla al inicio, a intermedio o al fin, ni las mismas que ven en la colada continua, porque van cambiando en función del oxígeno disuelto. De hecho, eso lo pueden ubicar ustedes en un diagrama ternario, que también sirven para eso, no solamente en la parte de refractarios. Una parte de metalurgia secundaria es la interpretación de diagramas ternarios para identificar la composición química que tienen característica, y eso nos dice qué tan fácil o qué tan difícil va a ser flotarlas, porque al final se formen o estén ahí porque van a estar ahí inminentemente, hay que buscar cómo eliminarlas y flotarlas hacia la escoria, ¿no? Entonces tenemos que desoxidar. Esa es la primera parte que tenemos, ¿no? Sabemos que este tipo de reacciones también generan energía, requieren para llevarse a cabo, pero bueno, esta reacción ocurre bajo ciertas condiciones que nos permitan, ya sea temperatura, composición química, llevar a cabo, ¿no? Y la cinética de desoxidación cambia dependiendo también del tipo de acero que vamos a producir. De hecho, aquí vienen precisamente los óxidos de los que hablábamos, ¿no? Entonces, este es más estable, a pesar de que como hablábamos, es más fácil que se forme, pues bueno, precisamente eso le da mayor estabilidad a los óxidos de calcio, luego los de magnesio, las alúminas y posteriormente los de titanio. A veces estos son los más difíciles también de eliminar. Son probablemente de las más fáciles que se forman por esa afinidad con el oxígeno, pero son de las partículas más estables, entonces son de las que tenemos que buscar cómo reducirlas si las tenemos disueltas como inclusiones, y esto poderlo llevar a la escoria, ¿no? Y hacer el acero más limpio, que también es una de las cosas que busca la metalurgia secundaria. Aquí vienen el resto de los elementos, que también es prácticamente como un resumen del diagrama de Ellingham, y entonces los podemos ver, cómo cambian en su afinidad, ¿no? El metal de cualquier óxido solo puede reducir los óxidos que están arriba en el diagrama. Y esto tiene que ver, porque principalmente aquí nos vamos, por eso cuando, pues, si algún día les comentan de alguna colada que tiene cobre o que tiene níquel, son de las más difíciles, y no es que se tienen que cambiar de cliente, es muy raro que se vuelvan a producir porque al final es material que no puedes tirar prácticamente, llamémoslo así, pero estos son de los que no vas a ver que se puedan oxidar para tratarlos de eliminar y flotarlos a la sal y escoria, ¿no? Estos van a ser muy complicados de llevar a cabo el proceso. Voy a irme un poco más rápido si de repente notan que me voy un poco más, porque viene una parte que me interesa en particular para los chicos que están todavía inscritos en el TEC, porque va a haber un concurso, bueno, y de hecho ni para los que estuvieron y para los que no están, porque Beto nos puede platicar también de esa experiencia. Viene el Steel Challenge, que es, bueno, va comercial, es un challenge, o es una competencia en la cual van a hacer una colada con ciertas cuestiones teóricas que estamos viendo, pero también viene ahí la práctica, ¿no? Es un simulador. Este año va a ser un simulador de horno eléctrico de arco y de metalurgia secundaria,
Y una de las cosas que estábamos comentando es si alguno de ustedes está interesado en participar, pues bueno, hay IST en combinación con Ternium que nos van a patrocinar, van a ofrecer algunas becas para que puedan participar. Pero bueno, les aviento el comercial más adelante, porque todavía nos queda un poquito más de tiempo. En la desoxidación simple, como les comentaba, estas se tienden a hacer con un solo elemento. No digo que no es lo recomendable, sin embargo, estamos muy limitados en la actividad que tengamos del oxígeno, ¿no? Por eso la mayoría de las desoxidaciones se llevan a cabo de forma combinada. Al final, en el caso de los aceros calmados al aluminio, el aluminio es el que tiene que llevarse todo el trabajo de desoxidación. Después, las ferroaleaciones que se adicionan, de alguna manera pueden ayudarte un poco a desoxidar, pero ya es como una ayudadita después de que el aluminio se aventó toda la chamba, porque ese es el más potente. Entonces, así es complicado que se lo dejes a uno que no sea tan fuerte como el manganeso o como el silicio para llevar a cabo todas las reacciones que se requieren, ¿no? Y la desoxidación. Entonces, ¿qué se busca hacer por lo general? Una desoxidación combinada, en donde vamos a reducir el porcentaje de oxígeno adicionando primero el aluminio, posteriormente el silicio y posteriormente el manganeso. Esto también nos va a dar una composición definida y porque esto nos ayuda a hacer el proceso que requerimos de la desoxidación en mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, requerimos hacerlo, ayudarnos por otros elementos que nos puedan ayudar, ya lo dije, pero bueno, a realizar esta desoxidación, que se vuelva más fuerte a medida que se va agotando un poco más lo que hizo el aluminio y que nos ayude el resto, ¿no? Entonces, primero van los desoxidantes fuertes y después va el resto de las ferroaleaciones. ¿Qué pasaría si se hiciera de forma contraria? Si adicionábamos primero los ferromanganesos, los ferrosilicios, los sílicos manganesos y después agregáramos el aluminio, el problema sería que nunca acabaríamos de desoxidar. Si los desoxidantes débiles se ponen primero, pues bueno, ahora hacemos lo contrario, le dejamos la chamba al aluminio. Y el problema también es que un porcentaje alto de aluminio tampoco es bueno dentro del acero. Porcentajes altos también nos llevan a que se hagan una mayor cantidad de inclusiones en nuestros aceros. Y eso, independientemente de que sean aceros calmados al aluminio o al silicio, pues bueno, son la muerte, ¿no? Porque ¿cuándo vas a flotar esa cantidad de inclusiones que se van a formar? Por eso hay una adición, esto es más que nada para la parte del vaciado, en la cual primero va el desoxidante fuerte y posteriormente van las ferroaleaciones. No pueden haber cambios, depende también. En alguna ocasión se decía que se buscaba que la adición también dependía de la forma en la que reaccionaba. El aluminio por lo general se adiciona de forma, puede ser una briqueta, puede ser cono, y cuando se desoxida el acero se adiciona una cantidad mayor para que también el material tenga contacto con el acero y pueda hacerse más rápido el proceso, y se puede hacer con conos de aluminio, por ejemplo. Cuando vamos a desoxidar la escoria, se utiliza granalla, pero eso ya viene en la parte superior, ¿no? O sea, se pueden utilizar también diferentes tipos de desoxidantes para llevar a cabo el proceso. El más común, como les decía, es el aluminio, es energético. Lo pueden ver como briquetas, lo pueden ver también como granalla. Cambian los nombres porque hay quien a la posta le dice granalla y a la granalla le dice posta, ¿no? La posta ¿qué son? Prácticamente, ¿de qué le ven cara? ¿Qué es la posta? Les digo, siempre tengan chatarra disponible para poder hacer posta de aluminio. Parece como si fueran latas, como la rebaba, ¿no? Sí, son prácticamente latas trituradas. Hay briquetas que son de posta también. Y granalla, que es como la que ven aquí, que son como pequeñas gotitas, esas también ayudan a desoxidar la escoria. La presentación también depende del tema económico, porque el aluminio en los últimos años se vio muy competida la industria siderúrgica con precisamente empresas que fabrican piezas de aluminio y se estaban peleando por la chatarra unos para poder desoxidar y otros para su materia prima para sus productos, ¿no?
Se han visto opciones, por ejemplo, de materiales como estos que son tradicionalmente para desoxidar escoria, el compactarlos y utilizarlos como especie de briquetas que ahora funcionen como un cono de aluminio que pueda desoxidar el acero, porque estos conos son pesados, entonces garantizas que cuando caen dentro de la olla se van a la parte inferior. Si son un poco más ligeros, como la granalla o como la posta, se quedan en la parte superior y entonces desoxidan la escoria, que es, dependiendo del proceso, nos puede interesar ya una vez que desoxidamos el acero, ¿no? O sea, tenemos que irnos por pasos en este caso. Puede ser de bajo costo, sí, pero como les decía, ahorita, hace algunos años, la verdad, estaría mintiendo si les dijera que sigue la situación igual, pero tenía mucha competencia con el ramo de la fabricación de piezas de aluminio. Ahí me adelanté. El silicio y el manganeso no, como tal, tienen que ir combinados, ¿no? O sea, ellos por sí solos no son capaces de desoxidar, entonces se utilizan de forma combinada con los aluminios. Y estos también están limitados al porcentaje de carbono, ¿no? En algunos donde la actividad no es tan alta se pueden utilizar, pero al final se requiere cierta cantidad de aluminio que les ayude. Y sobre todo porque si no tienen el peso suficiente para entrar fácilmente al baño metálico, también se limita bastante su actividad de desoxidación. Y como les decía, el carbón, que es más predesoxidante que desoxidante mismo, nos ayuda en el caso del vaciado principalmente, cuando hay mucha actividad, ahí se puede utilizar de forma, no de forma libre, con cierta cantidad que nos permita que se vuelva todo solamente desoxidante y que no se vaya a alear, pero hay ciertas restricciones y también no es muy utilizado, su uso no es muy extendido porque tiende a generar también como gases que pueden dificultar al momento de hacer el vaciado. Les platicaba al principio que en el vaciado, que es donde se hace todo el proceso, pues se generan muchos humos por todas las adiciones que se hacen, y el problema también del carbón es que en dado momento generan mucho splashing y todo eso puede dificultar la visión cuando se lleva a cabo. Y si no tienen un detector de escoria o no tienen una cámara para estar monitoreando, todavía es más complicado, ¿no? Pero bueno, todos estos son desoxidantes que se pueden adicionar desde el vaciado. ¿Por qué? Porque es ahí donde se hace el control de la desoxidación. Si queremos incrementar el rendimiento de las ferroaleaciones, queremos reducir la generación de inclusiones, incluso para evitar que el fósforo se regrese, porque el fósforo se incrementa en condiciones oxidantes. Si no desoxidamos la escoria, también nos puede provocar un problema en el cual se incrementa ahora nuestro porcentaje de fósforo en el acero. Hasta el mismo refractario también se puede ver afectado si el acero no tiene el grado de desoxidación adecuada. Entonces, esto, aunque se pueda evitar con el control del paso de escoria, pues al final los desoxidantes juegan un papel también muy importante en todo esto, ¿no? Aquí veíamos la interacción que tiene, es muy parecido igual también a un mini diagrama de Ellingham, ¿no? La interacción que tiene el aluminio con el feo que está en la escoria, ¿no? Y con la alúmina que se forma. Aquí hay un intercambio también en el cual juega un papel importante tanto el óxido de calcio como el óxido de magnesio para que ocurran las reacciones de intercambio y se pueda desoxidar. El feo tiene desventajas tanto en la parte de que te incrementa el oxígeno disuelto en la escoria, por lo general también puede modificar la cinética de reacciones con el acero, pero además es muy corrosivo, o sea, tiende a atacar el refractario, entonces se tiene que eliminar a través de la adición de ferroaleaciones, y bueno, no ferroaleaciones, más bien la adición de desoxidantes. Y tenemos todos estos compuestos que forman parte de la escoria, llegan y se llevan a los elementos, o sea, son afines al aluminio, al silicio, al manganeso que agregamos, y entonces lo que queremos se puede formar como un elemento en nuestra escoria, lo vemos ahí, pero cambia también lo que nosotros tenemos en los óxidos que al final se formaron en la escoria, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para evitar o reducir la formación de estos, que no sean cantidades muy elevadas? El carburo de calcio, que también
no es muy extendido, se utiliza en cantidades moderadas, incluso alguien diría hasta la fluorita, que es un fluidificante de la escoria que también ayuda bastante. Pues bueno, todo esto en conjunto, más la granalla de aluminio, nos puede ayudar a reducir las cantidades de sílice, de óxido de manganeso y el óxido de hierro dentro de la escoria, porque cambian. O sea, estamos hablando de 35% que tenemos de óxido de hierro cuando ocurre el proceso de fusión a no más del 5%, y se me hace ya una exageración que vamos a encontrar después cuando la escoria se desoxida. Entonces tenemos ciertas condiciones que podemos favorecer para que se pueda llevar a cabo más rápido esto. Antes de continuar, porque el contenido mismo, ahí ya viene la animación, se acabó y acabamos con todo esto, porque viene una parte del control de desoxidación y ya se me va a ir el tiempo. Estos sí se los quería compartir. No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque les voy a platicar un poco del Steel Challenge, aprovechando que ya hay varios competidores del mismo aquí presentes. Yo tengo una duda, doctora, disculpe. En la parte de la agitación magnética, quería preguntar si había que recalibrarlo según la composición del acero que fuéramos a agitar, dado que pues, las partículas supongo que es lo que hace que se agiten. Y si de ser así, quería saber también si en las lanzas y si en los tapones también había recalibración según la composición del acero o si era parejo. No, no cambian. Puede procesarse el mismo tipo de acero con la misma configuración de los tapones. O sea, tiene que favorecerse que agiten, pero no cambian. A menos, puede ser que cuando son coladas especiales de aceros que son muy aleados y donde no te puedes dar el lujo de que no agiten los tapones o no agite la lanza, o si tienes agitación electromagnética, como que le incrementas un poco más al tema preventivo y tratas de que estén 100% operativos. Digamos que le pones más detalle, ¿no? Pero en general no hay cambio en configuración de estos por el tipo de acero, es indistinto. Muchas gracias. De nada, Mauricio. O todo quedó claro o nada quedó claro, creo. Si les surgen alguna en el momento, bueno, mientras voy a irme un poquito al comercial del curso de hoy, aprovechando, como les decía, que hay algunos competidores de ediciones pasadas aquí presentes. Pues bueno, este año tenemos ya 2 años que Ternium ya me aventé el comercial, que nos beca o que nos apoya con 5 becas para que puedan participar en el challenge que se va a realizar el 24 de noviembre. Esto porque desde hace 2 años, bueno, el año pasado y este año, el ingreso a este concurso ya tiene un costo de alrededor de 350 pesos. Les permite tener acceso a un simulador de horno olla y un simulador del horno de arco eléctrico, que van a ser los simuladores que se van a utilizar en el concurso. Durante 24 horas tienen que hacer una colada con las ciertas especificaciones en cuanto a composición química, temperatura, ¿qué más? Nivel inclusionario también, tiempo obviamente, y la ventaja es que los cursos que pueden utilizar como preparación previa, pues a partir de la inscripción de los 350 están libres durante 1 año, me parece, para que los realicen, les extienden un certificado al final de participación, y bueno, además representan no solamente al TEC, sino a México, porque son muy pocos los estudiantes que participan en este challenge a nivel México. En otros países sí está un poco más extendido. A nivel industria también, solamente por lo general participan los patrocinadores, pero es una oportunidad, creo que todavía un poco más. Es bastante enriquecedora en el aspecto de que van a ver a través del simulador cosas que ya son mucho más palpables antes de que lleguen y ya las conozcan de verdad, ¿no? Entonces, el simulador es muy preciso en cuanto a los cálculos, ustedes pueden apoyarse de un calculador de adiciones, pero les permite, es sensible, ¿no? Digamos, a ciertas cosas. Y bueno, hablando del simulador de estudiantes, el simulador
que se utiliza para quienes participan en el concurso y son de nivel industrial. En este caso se supone que se pone un poquito más interesante el asunto porque ahí ya toman ciertas condiciones fuera de, que son las que se tienen que enfrentar con ellas día a día, ¿no? Entonces, el registro está actualmente abierto, prácticamente podrían registrarse hasta el 23 de noviembre, pero no es una recomendación dado que pues, la ventaja que nos están ofreciendo es que puedan probar los simuladores, que tips se parecen mucho a los que son, a los que se utilizan cuando es el concurso. Prácticamente aquí lo que necesitan tener es tiempo para llevarlo a cabo el 24 de noviembre. Entonces, era algo que también les queríamos comunicar. Si hay algún interesado, por ahí les compartieron en el grupo de WhatsApp un correo, ¿no es cierto?, un teléfono en el cual pueden comunicarse en caso de que estén interesados para que se coordinen, ¿no? Porque están, como les decía, representando al TEC en este challenge. Y qué mejor que, bueno, no sé, Beto, si nos quieras, si sigues aquí, nos quieras compartir algo, tú que participaste 1 o 2 años. Creo que ya se fue. Sí, Monse, me parece que tuvo que salir de la reunión, una disculpa. Aquí queda. Platícanos. No se escucha, creo que no se escucha tu micrófono. Sí, como que se cortó. Bueno, es que quería que los participantes que estuvieron involucrados en esto, ¿no? Si yo les digo, ¿ya? No me escuchan, ¿verdad? Y ahora sí. Ah, perdón. Como les comentaba, yo el año pasado fui becado. La verdad, fue una experiencia muy grata porque además de todo el apoyo que te brinda aquí la página del Steel Challenge, también aquí la doctora nos estuvo apoyando con la preparación y pues participé con otros compañeros aquí el capítulo estudiantil. Y la verdad fue muy bueno porque te das cuenta de cuáles son tus habilidades, qué te falta por mejorar, cuáles son esas áreas de oportunidad y pues de que sales de tu zona de confort y participas contra otras personas de otros países y pues la verdad yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia se los recomiendo bastante. La verdad es preferible quedarse con el qué bueno que lo hice a decir qué hubiera pasado si hubiera participado. Y yo me quedé con muchas ganas de participar. Lamentablemente este año no voy a poder por estas cuestiones que tengo, pero quien tenga la oportunidad aproveche la beca, ya que es una experiencia que además de ahorita como estudiantes es un acercamiento a lo que van a vivir el día de mañana en la industria. Muchas gracias, Iso. A ver si los convencemos y se animan. Como lo ven, es de la edición 16, entonces ya lleva bastante tiempo. Ha sido anual. A mí también en algún momento cuando fui estudiante de maestría también me tocó participar, así que es una muy buena experiencia, muy cansada bastante porque le dedicas, si tienes oportunidades, dedicarle gran parte del día, pero aprenden bastante y es una preparación antes de que se enfrenten con eso, ¿no? Y bueno, iba a continuar con la parte de lo que estábamos viendo. Creo que no hay preguntas. Como les decía, de plano, ¿está todo bien claro o nadie me entendió? Voy a pensar que está todo bien claro, para no sentirme mal conmigo misma. Todo muy claro, Monse. Muchas gracias. Y esto va, digamos, por el tiempo, porque se me hace complicado. Trataría como de conglobárselos en 2 horas, pero es complicado incluir todo lo que ocurre en metalurgia secundaria en tan poco tiempo. Pues bueno, prácticamente vamos a tener que dedicarle otra sesión para complementar esto, ¿no? Sobre todo si hay alguna duda ya muy particular, porque estamos apenas en la parte de desoxidación del acero, todavía nos falta la parte de sulfurización, lo que muchos llaman también lo que no se podría hacer en ningún otro lado, que es la flotación de inclusiones. Entonces, a lo mejor me concentré un poco más al inicio de lo que ocurre en ese famoso vaciado, porque creo que esa es la fuente más importante que se puede generar en todo momento de todo ese oxígeno que estamos hablando que queremos quitar, ¿no? O sea,
Pareciera que hasta el cansancio decimos desoxidación, pero es básicamente lo que nos genera los problemas que vienen posteriormente, ¿no? Y hay muchas formas de evitarlo antes de que tengamos que dedicarle horas que no tenemos a hacerlo en un reactor como metalurgia secundaria. Mejorar el diseño del tap hole, que es el que se encuentra en la parte inferior y es un conducto de hecho de refractario por donde ocurre el vaciado. Diseñar incluso programas de limpieza para reducir también el que haya contaminación, incluso el mantenimiento mismo, porque todos los refractarios al final tienen un desgaste y a medida que este incrementa, pues si el tap hole, que es el que se encuentra aquí, empieza a desgastarse más, también cambia la forma en la que se forma el vórtice que está aquí e incrementa el paso de escoria, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se pueden implementar para hacer una fabricación de acero más limpio tienen que ver con aunque no lo crean, con la prevención. Y en general cualquier proceso metalúrgico. Es muy importante que planees o que hagas las actividades de acuerdo a lo que, adelantándonos, como preparándonos para lo peor y esperando lo mejor, digámoslo así, o es al revés. No, creo que es el considerar que vamos a tener las condiciones, pero vamos a prepararnos para que tengamos las mejores condiciones, ¿no? Entonces, vamos a continuar en otra sesión más adelante con esta parte porque me quedé corta, me faltó tiempo para explicarles. En la siguiente sesión vamos a ver precisamente la siguiente parte, que es de sulfurización, la parte de control de temperatura y flotación de inclusiones. Y si tenemos tiempo, también una pequeña parte de todo lo desgasificado al vacío. Y bueno, por mi parte les agradezco, perdón, mucho su tiempo. Si hay alguien más que tenga algo más que agregar, ya regresó Beto. Bueno, Monse, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos prestaste y quedamos pendientes de la reprogramación para la segunda sesión del curso de metalurgia secundaria. Muchísimas gracias a todos los participantes que se tomaron el tiempo de asistir al curso y que estuvieron atentos y presentes. Y pues nada, sin más que decir, los invitamos a seguir pendientes de los concursos que IST tiene en el momento activos, que es el concurso de disfraces y concurso de altares, así como la programación de la segunda sesión del curso de metalurgia secundaria. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, que tengan buen fin. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Monse. Saludos, Beto, cuídate. Un gusto. Dale, un abrazo. Que asistieron. Nos vemos Gracias pronto. a ti. Nos vemos.